Bienvenidos a nuestra lección del capítulo 9 del estudio de la Carta a los Romanos. Hemos estado avanzando con el estudio de esta epístola que es tan importante para nosotros como luteranos confesionales, como cristianos, porque en verdad aquí es donde estamos practicando, viendo la ley y el evangelio. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y es el momento de orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, reconocemos que este día hemos pecado de pensamientos, palabras y de obras. Y gracias por tener misericordia de nosotros, por no darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos, que es a Cristo Jesús, quien llevó una vida perfecta por nosotros, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, en esta tarde queremos darte gracias, porque tú es el único proveedor del mundo, eres nuestro proveedor, nos has dado techo, comida y vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia, te presentamos a Socorro para que le ayudes en sus dolencias físicas. Igualmente oramos por los padres de las hermanas Agudelo. Te presentamos también el papá de doña Piedad y seguimos orando por Alexandra, que pronto va a terminar su tratamiento, para que seas tú, Señor de los cielos, también ayudándole, fortaleciéndola. Queremos seguir orando por Andrea Smith para que la bendigas, le ayudes también en su recuperación. Y ponemos también en tus manos a Jaime, el esposo de Marinela, nuestra hermana de Chile, y seguimos orando por el hermano de Juan García. También, Padre Santo, damos gracias porque Humberto, el hermano de Pedro Bello, que es uno de nuestros alumnos de Academia Cristo, que fue operado de corazón abierto, pues ha estado recuperándose muy bien y damos toda la gloria a ti porque ha sido tu voluntad, que así sea, y pedimos, Señor, de que pueda escuchar y creer en este mensaje. Señor, oramos también por aquellos que a raíz de todo este confinamiento se han quedado, para que les ayudes, les animes, les mantenga la promesa de que si son tus hijos y que tú tienes el control de todo para que puedan tener el pan diario. También oramos por todos los que están con este virus para que les ayudes, les confortes. También, si es tu voluntad, que ninguno de nosotros nos contagiemos. Oramos por los médicos, por todos los del sistema de salud que están trabajando para esto. También oramos por los gobernantes para que tengan también sabiduría al dar las leyes y saber guiar a todos nosotros. También queremos poner en tus manos a nuestros líderes, pastores, para que sigan siendo fieles a la predicación de tu palabra y que siempre veamos en Cristo Jesús el único camino para ir al cielo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y también antes de terminar esta oración, oramos por nuestra hermana Piedad de la congregación en Medellín, que hoy está cumpliendo un año más de vida, para que la mantengas en tus caminos. También te presentamos a nuestro hermano Gustavo de Quibdó, que ayer también cumplió un año más de vida. Fortalécelos, manténlos en la fe, que es lo más importante que tenemos en este momento. Todo esto, Señor, de nuevo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición poder estar estudiando un poco con el capítulo 9 de la Carta a los Romanos, el tema de la elección. Es una doctrina muy controversial porque recuerden que hay personas que tienen la doctrina calvinista, que creen que hay una doble elección, es decir, que unos nacieron para ser condenados, otros para ser salvos. Pero la Biblia en verdad habla de una sola elección. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Eso no lo podemos desconectar de la doctrina de la elección. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo.
Esa es la voluntad de Dios. Y Él desde la eternidad, pues sí, damos gracias y la misericordia a Dios de que estamos en sus caminos. También mantengamos muy presente la diferencia entre la iglesia visible y la invisible, es decir, pues tenemos la fe verdadera que es bíblica, estamos convencidos de que somos cristocéntricos, estamos convencidos de que el Padre y el Espíritu Santo también son Dios, al igual que el Hijo. Y no solamente esto, sino que también es importante que tengamos esa seguridad de que pertenecemos a la iglesia invisible. Por esto Pablo, con mucha tristeza, empieza a hablarle a los judíos, aquellos que rechazaron el mensaje de salvación. Y eso también pasa con usted y conmigo. Por eso nos ponemos en los pies o en los zapatos de Pablo y nos dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Sigo con el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está triste Pablo porque él conoce y vio cómo los romanos o los judíos que estaban en Roma, y no solamente esto, sino en muchas otras partes, rechazaron a Cristo. Sabemos cómo los judíos rechazaron tanto a Jesús, o los israelitas de su tiempo rechazaron tanto a Jesús, que lo llevaron a la cruz. Recuerden cómo él estuvo una vez más, consiguieron testigos falsos, blasfemaron en contra de él con tal de sacarlo del camino. Y por eso Pablo tenía mucha tristeza, por el rechazo continuo de la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 2 que él tenía mucha tristeza, mucho dolor en su corazón. Esa tristeza y dolor usted y yo la entendemos cuando un hermano en la fe rechaza, se va, es impenitente. Ninguno de nosotros puede sentir felicidad, alegría cuando un hermano en la fe ha perdido la batalla, ha dejado de que el diablo haga un lugar en su corazón y se aparte de los caminos del Señor. Sentimos mucha tristeza cuando esa persona que estuvo por algún tiempo con nosotros sentado acá al lado de nosotros en las bancas de nuestra iglesia, y por las cosas del mundo, por cualquier situación personal, por cualquier otra circunstancia, abandonan la fe. Y muchas veces les he dicho, me llama mucho la atención, porque muchos de los que se han ido de la iglesia, y muchos no, todos los que se han ido de la iglesia, se han ido por la causa equivocada. Es decir, la Biblia nos dice cuál es el único motivo por el cual yo me voy a retirar de una iglesia: por la persistencia a la falsa doctrina. Es la única respuesta. Y después de que yo haya varias veces, pues, exhortado al pastor, al líder o a la misma iglesia de que dejen de predicar la falsa doctrina. Pero muchas veces las personas se van por motivos personales que no son bíblicos, y esto es un pecado. Ahora vemos acá cómo Pablo quería ser él mismo maldito, separado de Cristo, con tal de que ellos pudieran creer en el mensaje de Jesús. Eso nos recuerda a Moisés. Esa historia bíblica que está en Éxodo capítulo 32, luego de la adoración, de la idolatría al becerro de oro. Recuerden que Dios iba a acabar con su pueblo, iba a destruir a su pueblo. Pero Moisés sirvió ahí de mediador y tuvo esta misma actitud de Pablo. Mira, mejor condéname a mí, destrúyeme a mí y no a tu pueblo. Y es una bonita intención espiritual también para aprenderla. Ahora, mire todo lo que los judíos
hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tuvieron? Primero, estoy en el versículo 4, tuvieron la adopción de todos los pueblos que existían. Pues vemos cómo Dios solamente escogió al pueblo de Israel. Luego nos dice la gloria. Mire qué hermosa figura cómo el pueblo de Israel vivió, conoció la gloria de Jehová con el tabernáculo. Nos dice que tenían el pacto y Dios no solamente mantuvo el pacto con Abraham, no solamente lo mantuvo con Moisés, con el rey David, sino con muchos otros israelitas, mostrando su deseo de que ellos fueran su pueblo. La promulgación de la ley, ellos tuvieron la ley del Sinaí, los mandamientos, los estudiaron, y por eso también nos dice el culto y las promesas. Toda la adoración que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento señalaba a Cristo, apuntaba a Cristo. Entonces, no hay un motivo de que los israelitas o los judíos en ese momento dijeran: mire, nosotros rechazamos porque Dios no tuvo amor por nosotros. No. Y recuerden que todo esto lo podemos ver como una aplicación al tercer mandamiento, porque cuando se rechaza el mensaje de salvación, cuando no queremos creer en Jesús como el Señor y el Salvador, pues estamos una vez más rechazando la palabra de Dios. Y el tercer mandamiento, que el centro es la palabra de Dios, pues muestra de que todo aquel que rechaza, como dicen en el Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 3, dice que el que no cree será condenado. Y es una gran tristeza el saber de que alguien es condenado. Con frecuencia nosotros les insistimos a ustedes de que aprendan muchas historias bíblicas. Las historias bíblicas son muy importantes conocerlas. A mí me gusta un poco estudiar más el Antiguo Testamento que el Nuevo. No estoy diciendo de que tienen el mismo valor, es palabra de Dios, está la ley y el Evangelio, pero ¿por qué lo estudio un poco más? Porque encontramos más historias bíblicas y en el Nuevo Testamento podemos encontrar más de las doctrinas, también hay historias bíblicas. Pero acá aprendemos el ejemplo de Pablo, cómo conoce tanta historia bíblica para aplicar la doctrina. Y entre más historias bíblicas usted y yo conozcamos, más fácil vamos a poder enseñarle a otros. Y acá nos dice cómo empieza a usar las historias bíblicas que conoce Pablo. Nos dice, estoy en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Cuál historia bíblica está mostrando aquí Pablo para demostrar de que en verdad la palabra de Dios no falló? Simplemente rechazaron esa palabra de Dios. Otra vez, pensemos en el tercer mandamiento. Y el ejemplo está citando a Abraham, ¿verdad? Como muchos creen que por ser hijos de Abraham, pues ya hacen parte del pueblo de Dios, pero aquí Pablo está explicando que no es así. ¿Por qué? Porque miren el versículo 8, es muy importante. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, todo aquel que cree en Jesús como el Señor y Salvador, ese es hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, allá los hermanos del Antiguo Testamento creían en el Mesías, en Cristo. Claro que sí.
¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Sara? ¿Por qué Isaac, Rebeca, David? Pues todos los personajes creyentes que nos muestra la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿por qué están en el cielo? Por la misma fe suya y mía. Porque creían en la promesa, en Cristo Jesús. Ellos creían en aquel que iba a venir, no lo vieron, pero toda su fe, su adoración estaba relacionada a esto, y usted y yo hoy también adoramos a este mismo Jesús que sabemos y creemos que es Dios. Ahora, sigue poniendo ejemplos para quién era la bendición, y nos está diciendo que la bendición fue para Jacob, no fue para Esaú. ¿Y en qué sentido vemos ese llamado, esa elección de Dios? Recuerden que estamos hablando de la doctrina de la elección, que es cómo Dios en verdad quiere que el hombre sea salvo, cómo usted y yo hoy podemos darle gracias a Dios que desde la eternidad ya estaba lista nuestra salvación, pues por la misericordia de Dios. Recuerden que no hemos hecho nada, ni ganado nada, ni hacer méritos, ni dejar de hacer obras para ganar la bendición de Dios. Jacob, ¿qué hizo? No hizo nada. Y por eso sabemos que de él viene el Salvador. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Un punto importante en el versículo 13. Es un término muy fuerte. Esaú, más a Esaú aborrecí. Acá estamos viendo el uso intensivo de una palabra donde Dios quiere mostrar que lo amó menos. Pero no olvidemos de que Dios aborrece el pecado, y si aborrece el pecado también aborrece al pecador. No caigamos en ese dicho que muchos usan: Dios ama al pecador pero odia el pecado. No, tanto al pecador como al pecado él lo odia, y pueden checar el Salmo 4 que respalda muy bien esto, de que él odia tanto el pecado como el pecador. Continuamos con nuestro estudio de los Romanos, verso 14 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y seguimos con las historias bíblicas. Uno de los propósitos de este capítulo es animarlos a ustedes para que conozcan más historias bíblicas. Conociendo más historias bíblicas, podemos predicar más la palabra de Dios. Nos dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, vuelve esta misma pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Es decir, ¿Dios se equivoca? No, no lo hace. Y una vez más muestra la voluntad de Dios. Moisés creyó en ese Dios de misericordia, al igual que usted y yo, ese Dios que espera que el hombre pueda creer. Recuerden cuando estudiamos el quinto mandamiento que hablamos del estado de gracia de una persona. ¿Cuál es ese estado de gracia? Sencillamente es el tiempo que tiene la persona para poder escuchar y creer en el mensaje de salvación. Y muy importante, ya sabemos la predicación de la ley y el evangelio, pero acá recalcando el evangelio. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es interesante ese versículo. ¿Por qué? Porque la misericordia que recibimos de Dios no depende qué tanto podamos hacer. Aquí pone el ejemplo del que constantemente está corriendo para ganar algo. No depende de eso. Es solo de Dios. Dios es el único que lo puede dar. Entonces nos continúa enseñando las Escrituras, verso 17, porque la Escritura dice, otra historia bíblica que conocemos muy bien: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Faraón, todas las 10 plagas, tuvo oportunidad de confesar su fe en Dios, confesar su fe en el Mesías, pero cada vez
Él rechazaba. Esas plagas era un llamado para que este hombre creyera, pero este hombre cada vez rechazaba. Y cada vez que una persona rechaza la palabra de Dios, Dios le endurece su corazón. Es algo muy duro, muy triste. A veces cuando uno está predicándole la palabra de Dios a alguien, la ley y el evangelio, pues confiamos de que el Espíritu Santo obre en esa persona y esa persona pueda confesar la fe en Jesús, pueda decir: no quiero ir al infierno, ¿cómo hago para salvarme? Después de escuchar la predicación dura de la ley, y le hablamos de lo que Cristo hizo con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte para darle el perdón de los pecados. Pero mucha gente que rechaza cuando les estamos predicando, tal vez, escuchen bien, tal vez Dios nos usa para endurecer más el corazón de esa persona. Dios nos usa para que esa persona cada vez le rechace más. Y por eso podemos ver hoy tanta gente, es triste decirlo, enojado con Dios. Y están enojadas porque no han dejado trabajar el Espíritu Santo en sus vidas, porque el rechazo constante a la palabra de Dios se ve claro en todo su rechazo. Pero continuamos con el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, vemos cómo Pablo está queriendo decir acá: cuidado amigo, cuando estás escuchando de la palabra de Dios, cuidado cristiano. No decaigas en la fe. Recuerden el devocional de esta mañana de nuestro profe Raúl, de las vírgenes prudentes, de estar preparados. Un hermoso devocional que nos animó mucho a seguir alimentándonos espiritualmente. Y hoy damos gracias a Dios que, mire, primera vez que a todos nos toca no poder ir a nuestro templo por una razón pues conocida. No sé si volveremos a vivir esta experiencia en el futuro, pero esas son cosas que nos deben enseñar. Pero una de las cosas que estamos viendo, y damos gloria a Dios por los medios de comunicación, damos gloria a Dios porque en cada hogar hay una iglesia reunida en este momento. Es decir, muchos esperan a que vengan acá a llenar. Por eso estoy acá con las bancas vacías, mostrando de que siempre agradezcamos que este es el lugar donde nos alimentamos, que alimentamos nuestra fe. Y hoy que no podemos estar acá, pues estamos en nuestro altar familiar, en nuestras casas. Somos la iglesia está reproducida en estos momentos y acá estamos reunidos. Y eso también me hace pensar un poco. Yo agradezco a todos los que se han conectado, ha hecho lo posible por conectarse. Entendemos que el internet ha estado con problemas en esta época porque todo el mundo tal vez lo está usando más, pero falta mucha gente por conectarse. Yo sé que muchos se han conectado, se conectan y no se registran en la sintonía de cada actividad que hacemos, pero faltan más. Y por eso, cuidado, esto no es un tiempo de vacaciones espiritual. El diablo nos saca vacaciones y necesitamos cuidar nuestras almas. Más antes, verso 20, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y el otro para deshonrar? Primer mandamiento. ¿Quién es el hombre para poder estar en contra de Dios? ¿Quién es el hombre para querer saber más que Dios? Él tiene la misericordia. Él es el único que conoce los corazones. Ayer estaba estudiando con uno de los líderes
en Venezuela y estábamos estudiando el tema de la iglesia invisible, cómo Dios en verdad sí conoce el corazón del creyente. Él sabe. Y como siempre hemos enseñado, oremos para que todos los que estamos acá nos veamos en el cielo, que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. ¿Y qué? Versículo 22. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de su ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ley y evangelio. Dios es perfecto, su mensaje es perfecto, la palabra de Dios es perfecta. Y es por esto que cuando hablamos de su ira, pues ya sabemos a quién muestra Dios su ira: al incrédulo. ¿A quién muestra Él su misericordia? A todo el que cree. Por esto cita una vez más acá, conocer historias bíblicas, al profeta Oseas, como dice Pablo que los gentiles hacen parte del pueblo de Dios. O sea, es no solamente los judíos, sino también los gentiles. Porque ¿quién es el pueblo de Dios? Todo el que cree. Usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios. Y una vez más, ¿lo hemos ganado? ¿Lo merecemos? No, por su misericordia, por su eterna elección. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías. Importante otra vez conocer bien el Antiguo Testamento. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes? Momento de darle gracias a Dios, porque siempre ha mantenido una simiente de creyentes. Tal vez nosotros, comparados con muchas otras denominaciones, somos pocos, pero de algo sí estamos seguros, de que tenemos los dos pilares importantes de la doctrina: el amor y la verdad. Y esos dos pilares importantes son los que nos hace ser uno, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y el Señor siempre va a mantener su simiente para que sigan y sigamos predicando el mensaje de salvación. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es tropiezo para el incrédulo, para el que rechaza. Pero para usted y para mí no lo es. No seremos avergonzados. Los judíos, los que rechazaron a Cristo en esa época, los que creían que Pablo era antisemita, que creían que Pablo los odiaba, pues ellos rechazaron fue a Cristo y por eso Dios les rechazó por su rechazo. Pero usted y yo no. Y hoy damos gracias a Dios por esto. Por eso únete conmigo en este momento y digamos juntos: gracias, Señor mío. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por Cristo, que llevó una vida perfecta, sufrió y murió para hacerme tu hijo. Gracias
porque mi verdadero hogar no es este mundo, sino el cielo al lado tuyo. Te pido, Señor, para que nunca, por la obra del Espíritu Santo, rechace, al contrario, que por la obra del Espíritu Santo pueda confesar el nombre de Jesús, que pueda cada día cantar glorias y alabanzas a ti. Amén. Vamos a dedicar estos pocos minutos a saludar a María Eugenia Sierra. Bienvenida María Eugenia, Fanny Aguilar, Miriam Pinto, hermanos de México. También está Lucía, qué bendición verla. Nuestro hermano Luis Astudillo, yo sé que está con Rudy, su esposa, y con Antonio. Dora Correa, está tarde, ya está en Inglaterra. Qué bendición. Mayra Ortiz, saludos, estás en Estados Unidos, es una bendición verte acá. Yo sé que Ana también está viendo estos videos. Continuamos saludando. Paulina Salinas desde Puebla, claro, es una bendición. Siempre oramos por nuestros hermanos en México. Nuestro hermano Víctor de Ibagué. Miriam Pinto, Judy, cordial saludo. Estás con tu familia. Mi hermana Cristina, qué bien que he estado dedicando tiempo para alimentarse espiritualmente. Alexandra, seguimos orando por ti. Moisés, sí, el que está cumpliendo años es Gustavo. Pastor Adolfo, él cumple en septiembre, si no me falla la memoria. Piedad, que está de cumpleaños, un feliz cumpleaños. Que sigas en los caminos del Señor. Nuri de Perú. También está Dora Fernández, cordial saludo. Nuestra hermana de Medellín, Beatriz Villa. También está Yelen, nuestra hermana de acá de Medellín. Está el pastor Adolfo de Santa Marta. Nuestro pastor Harold en Bogotá. Erika Gómez, hermana de Chile, bienvenida también y gracias por seguir los estudios. Marta Gudelo, también cordial saludo. Saludo a Nubia, a mi mamá, a mi hermana Luisa, bienvenidas también. Muy bien, damos la gloria a Dios de que hoy estuvimos en este compañerismo y sobre todo sigamos animándonos para alimentar nuestras almas. Dios les bendiga. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Amén.